Muy buenos días, que el Señor les bendiga, mis santos hermanos. Un gusto de saludarles y unirnos nuevamente para el desarrollo de esta tercera clase. Vamos a orar para disponernos en manos del Señor este tiempo. Le invito a que oremos. Padre, gracias te damos en esta preciosa mañana por tu gran amor, tu bondad y tu misericordia, y por la oportunidad de unirnos para continuar con nuestro estudio bíblico, pidiendo que usted nos guíe a través de su Espíritu Santo y que el tema que hoy desarrollemos sea de bendición para enriquecer nuestros conocimientos. En tus manos nos encomendamos, Padre, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien, para hoy día nos corresponde estudiar las epístolas de primera y segunda de Tesalonicenses según el cronograma que tenemos en nuestro sílabus. Entonces voy a compartir pantalla para que usted pueda allí también estar visualizando los temas que estaré compartiendo hoy. De seguro, al momento que usted vea esta clase, será una clase grabada, pero pues hay que sacarle el mayor provecho. Hoy no tuvimos nuestra clase en una conexión directa online por el motivo de nuestra asamblea distrital que nos corresponde para este día sábado. Bien, en la clase anterior estuvimos revisando el primer viaje misionero y habíamos analizado que se desarrolló aproximadamente desde el año 48, duró aproximadamente un año. Luego terminó el viaje misionero. En esa ocasión Pablo llegó hasta la región de Galacia, en los Gálatas del sur, y luego regresó nuevamente a Antioquía. Posteriormente de Antioquía va a bajar a Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén, para participar del primer y único concilio que narra la Biblia en Hechos capítulo 15. Acá está, vemos en el mapa, de Antioquía bajó a Jerusalén, y posteriormente la Biblia dice que Pablo va a comenzar su segundo viaje misionero, y lo narra el libro de Hechos desde el capítulo 15, verso 36, hasta el libro de Hechos, capítulo 18, verso 22. Se dice que este viaje misionero, algunos certifican que se habrá desarrollado a partir del año 49 hasta el año 52 después de Cristo. Para hacer allí, antes de introducirnos a la primera y segunda epístola a los tesalonicenses, vamos a examinar un poquito ese recorrido que hizo en este viaje misionero. Este fue su segundo viaje. Recordemos que en el primer viaje había abortado uno de los acompañantes, llamado Juan Marcos, y él se regresó, no soportó la presión de ese viaje misionero y tuvo que retornar nuevamente hacia Jerusalén. Entonces continuó únicamente Pablo con Bernabé. Y cuando él siente en su corazón de parte del Señor volver a visitar a las regiones donde había estado inicialmente, hubo un desacuerdo, dice la Biblia, entre Pablo y Bernabé, porque Bernabé quería que llevasen a Juan Marcos. Pablo se resistía a llevarlo porque ya había abortado en su primer viaje misionero y él no quería llevarlo consigo. Por ende, hubo un desacuerdo total y ese desacuerdo terminó influyendo para que no haya un solo grupo de misioneros, sino dos grupos, porque la Biblia narra que finalmente dice que Bernabé se fue con Juan Marcos y Pablo se fue con Silas. Entonces, Pablo y Silas, según el libro de Hechos, en el capítulo número 15, verso número 36, dice la palabra: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Era el lugar donde había ido antes.
Ahora, vemos aquí este mapa en donde está el recorrido que hicieron los misioneros en aquel tiempo. Salen desde Antioquía, pasan por Tarso, luego pasan por la ciudad de Derbe, llegan a Listra, Iconio, llegan a Antioquía de Pisidia. Y aquí va a ocurrir algo bastante interesante, según lo narra el libro de Hechos, capítulo 16, verso 1. Dice que aquí en Listra, Pablo se va a encontrar con aquel que posteriormente lo llamó su hijo espiritual y fue Timoteo. Aquí se va a unir Timoteo a este viaje y va a ir con ellos en este recorrido que ellos realizaron. Mire lo que dice en el capítulo 16, verso 1 de Hechos. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Sigue diciendo en el verso, estamos en Hechos capítulo 16, en el verso 3. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que la guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Esta orden se refiere al resultado que hubo en esa reunión, en ese concilio en Jerusalén, según Hechos 15, en donde determinaron que todos aquellos que estaban viniendo a la fe y no eran judíos, sino que eran gentiles, no le impusieran la misma carga, el mismo rigor en cuanto a la circuncisión, sino que únicamente ellos tenían que abstenerse de comer sangre, de comer animal ahogado, de fornicación, y esto, pues lo demás no había ningún problema. Esa fue la decisión que el Espíritu Santo y los apóstoles tomaron conjuntamente y que lo escribieron, y pues este escrito era lo que iban dejando en las iglesias para confirmar. Posteriormente dice que ellos fueron a otras ciudades, dice en el verso número 4 de Hechos 16, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. En el verso 6 dice, y atravesando Frigia, mire que aquí está esta región que indica en el mapa, y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se les permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo en visión de noche un varón macedonio, estaba de pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Mire que aquí en esta región, aquí en Troas, es donde va a tener Pablo esta visión. Parece que ellos tenían una agenda personal, pero el Espíritu Santo le cambió, ¿no?, completamente esa agenda. Y qué lindo que el libro de Hechos enseña que lo que se hacía en aquel tiempo era la voluntad de Dios y que la revelaba a través de su Espíritu, ¿no? Ojalá nos siguiéramos manteniendo de esa manera. Pablo, obediente entonces a esta visión que él tuvo por medio del Espíritu Santo, dice que él va a ir a la ciudad de Filipos, que era una de las ciudades importantes de Macedonia. Ahora, cuando llegan a Filipos, aquí en Filipos, ellos van a conocer a una vendedora de púrpura que se llamaba Lidia. Ellos parece que comenzaron a predicar también a los costados del río, en donde bajaban las damas a determinada hora para lavar, y allí Pablo iba con Silas para predicar la palabra. Allí Lidia, la vendedora de púrpura, se convirtió al Señor, y también dice que en ese camino había una mujer que tenía un espíritu de adivinación, la cual exaltaba a los apóstoles diciendo que ellos eran hijos del Dios Altísimo. Pero esto dice que no le agradó mucho a Pablo y que en uno de esos días la miró fijamente a los ojos y discernió por el espíritu que lo que tenía era espíritu de adivinación y le ordenó que saliera de ella. Cuando sale ese espíritu, dice que esta mujer que parece que le daba muchas ganancias a través de la adivinación a sus amos, eso ya no iba a ser posible porque ese espíritu que operaba en ella había salido, ¿no?, en la reprensión que Pablo le hizo. Entonces estos amos van a declararle la guerra
y van ellos a declarar persecución en contra de los apóstoles. Allí en Filipos se armó una revuelta, lo metieron en la cárcel, en el calabozo más adentro, lo dejaron en custodio del carcelero en Filipos, pero que luego allí va a ocurrir un milagro y ese carcelero también va a convertirse al Señor. Ellos entonces deciden enviar a Pablo y a Silas que huyan de allí porque querían matarlo y se van ellos para Tesalónica. Aquí en el mapa, en que va para Tesalónica, y en Tesalónica va a ocurrir algo similar. Allí va a haber una revuelta también y van a querer matarlo a los apóstoles. Justamente por esa situación que se presentó aquí, también lo van a enviar a Pablo a Berea, huyendo de los que querían matarlo aquí en Tesalónica. Pero cuando los de Tesalónica escuchan de que Pablo estaba en Berea, van a buscarlo a Berea, porque querían matarlo. La Biblia dice que los creyentes en Berea fueron más ilustres que los de Tesalónica, porque ellos certificaban que lo que Pablo le enseñaba era lo que estaba estipulado en la Escritura. Ahora mire qué interesante que Pablo, a pesar de las persecuciones, nunca dejó de predicar la palabra. Siempre estuvo cumpliendo esa disposición que el Señor le había dado, que lo había convertido al apóstol a los gentiles. Aquí en Berea también predicó, pero luego también quisieron matarlo en Berea, así que lo llevaron posteriormente de Berea. Dice en Hechos capítulo número 17, verso 16, que él se va a ir para Atenas, acá, ¿no? Donde era una capital filosófica también Atenas. Los atenienses eran hombres muy ilustres y aquí había dos escuelas filosóficas muy grandes que eran los estoicos y los epicúreos. Pablo parece que hizo un recorrido aquí en esta ciudad para ver cómo desarrollaban ellos su vida y fue justamente ese recorrido que hizo que le ayudó a obtener datos que en un momento determinado le van a servir para presentarle el evangelio. Pues cuando se van a reunir ellos en el Areópago y Pablo va a predicarle, él comienza exaltándolo diciendo que ellos son hombres sabios y que para todos tienen un Dios, pero que también se había dado cuenta que dentro de esos altares tenían ellos una inscripción al Dios no conocido. Y Pablo le dice, de ese Dios es que he venido a hablarle hoy. Pues le habló de Jesús y ahí se convirtió, al menos la Biblia dice, que se convirtió un hombre que se llamaba, dice en el verso capítulo número 17, verso número 33, y así Pablo salió de en medio de ellos, más algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Al menos aquí se convirtieron algunas personas en la ciudad de Atenas y luego Pablo se va a ir para Corinto, acá. En Corinto, Corinto era una ciudad bastante particular, ¿no? Una ciudad muy cosmopolita, era un puerto, y aquí Pablo se va a quedar, según lo dice la escritura, al menos 1 año y 6 meses. Tal vez pudo haberse quedado un poco más, pero al menos dice así en el Hechos capítulo 18, que se quedó 1 año y 6 meses aquí. Cuando Pablo está aquí en Corinto, es que van a venir Timoteo anunciándole o comunicándole lo que estaba ocurriendo acá en Tesalónica, y es de aquí que Pablo entonces va a escribirle y va a enviar una carta para los que habían creído y ya eran parte de la iglesia aquí en Tesalónica. Es allí entonces donde surge primera y segunda de Tesalonicenses. Esta es la narrativa que está aquí en este cuadro. Pablo y Silas huyen de Tesalónica a Berea. Pablo huye a Atenas. Pablo manda a Silas y a Timoteo. Llega Timoteo a Atenas, luego es mandado a Tesalónica. Pablo se cambia a Corinto. Silas y Timoteo llegan a Corinto. Timoteo con un reporte positivo acerca de los tesalonicenses. Pablo entonces escribe desde Corinto, primera y segunda de Tesalonicenses. Y luego, pues, primero la primera epístola y después unos meses la segunda epístola. Es desde Corinto. Entonces examinemos un poquito estas epístolas. Primera Tesalonicense. Primera Tesalonicense tiene un autor, al igual que Segunda Tesalonicense. Y pues la evidencia apoya que Pablo escribió Primera Tesalonicense desde Corinto habrá sido por el año 51, según dicen los entendidos y los historiadores, con fechas aproximadas, ¿no? Aproximadamente, año 51 después de Cristo. Y Segunda Tesalonicense fue escrito unos meses después de Primera Tesalonicense y la fecha habrá sido entre el año 51 y 52, más o menos después de Cristo. Ambas epístolas la escribe desde Corinto
cuando Silas y Timoteo, perdón, habían regresado trayéndoles informe de los creyentes que estaban en Tesalónica. Veamos un poquito de la ciudad de Tesalónica. Tesalónica era un puerto marítimo, la ubicamos aquí en el mapa, aquí está Tesalónica, y era un puerto marítimo, podemos observarla allí. Se dice que era la capital de la provincia romana de Macedonia, era una ciudad muy importante. Estaba bien situada, perdón, y el espacio geográfico en el que se encontraba, aquí Tesalónica, le permitían entonces ser un lugar muy importante para el desarrollo y para el comercio. Era aquí en Tesalónica, había una comunidad muy grande de judíos y pues como era costumbre de Pablo, siempre que llegaba a un lugar, predicaba inicialmente en las sinagogas. Veamos algo del trasfondo histórico de la iglesia en Tesalónica. Durante el segundo viaje misionero, Pablo, Lucas, Timoteo y Silas visitaron por primera vez a Europa. Pablo empezó su ministerio en la sinagoga, como era de costumbre. La iglesia incluía miembros judíos, sin embargo, la mayoría de los miembros eran gentiles, griegos y temerosos de Dios. El éxito de Pablo resultó en un desorden callejero inspirado por los judíos en ese lugar. ¿Cuál fue el propósito por el cual se escribe 1 Tesalonicense? Según lo que dice el capítulo 2, verso 3 y el capítulo 2, verso 5, fue para defender la conducta, ¿no?, que tenían los integrantes de la iglesia. También fue escrita para explicar por qué no le había podido visitar Pablo. Recordemos que él salió huyendo allí porque querían matarlo y posteriormente se le dificultó regresar para visitarlos a ellos. Entonces le explica también, y ustedes pueden dar lectura por favor en el capítulo 2, verso 18 y verso 19. Asimismo, otro de los propósitos fue animar a los nuevos conversos en medio de sus pruebas. Recordemos que la idea de la venida del Señor siempre estuvo desde los primeros años de la iglesia. Ya desde el libro de Hechos, en el capítulo número 1, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba ascendiendo al cielo, los ángeles que se posaron al lado de él dijeron a los apóstoles que estaban mirando su ascenso: varones Galileo, ¿por qué estáis tristes? ¿No sabéis que este mismo Jesús, que así como está yendo al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo? Entonces la iglesia desde muy temprano creía que Jesús iba a retornar, pero pues había situaciones que se habían presentado y entre ellas dificultades, y esta primera epístola de Tesalonicenses tiene entonces la intención de animar a los nuevos conversos en medio de sus pruebas. Lo dice en el capítulo 2, verso 14. También dar instrucción acerca de la vida piadosa, cómo ellos debían vivir, pues y mucho más si se estaban esperando el retorno de Cristo, ¿verdad? Esa instrucción la da en el capítulo 4, verso del 1 al 8. También urgir a algunos a no descuidar o evitar el trabajo diario, lo dice en el capítulo 4, verso 11 y 12, porque había un problema, ¿verdad? ¿Cuál era el problema? El problema es que ellos decían: ya Cristo viene. Y pues si ya Cristo viene, ¿para qué trabajar? Otros dicen: pues si Cristo viene, ¿para qué estudiar? Pero la idea no era esa, sino que ellos tenían que seguir produciendo, no debían descuidar pues, o evitar el trabajo diario, sino que debían ellos seguirlo desarrollando. También otro de los propósitos por la cual se escribe esta carta era asegurar acerca del futuro de los creyentes que mueren antes de la venida de Cristo. ¿Qué pasa con ellos? Porque había cierta incertidumbre, ¿verdad? Y Pablo dice: bueno, nosotros no somos como aquellos que no tienen esperanza, porque siempre aquellos que tienen a Cristo tendrán una esperanza firme de que Él lo da a conocer allí, que si mueren, pues van a ser las primicias también de resurrección, porque irán delante de los que todavía estén con vida física. Y esa es una de las ventajas que tiene el morir en Cristo, ¿verdad? Resucitarán primero, dice esta epístola. Hay un bosquejo que se puede desarrollar de 1 Tesalonicenses. Pues el primer punto estaría determinando acción de gracias por los tesalonicenses en el capítulo 1. Dentro de esa acción de gracias que le dan, están los motivos por la acción de gracias. ¿Por qué causa dan gracias, verdad? ¿Cuáles son los motivos por los cuales agradecen a Dios? Y está en el capítulo 1, verso 1 al 3. Y luego está la autenticidad de los motivos. Lo dice en el capítulo 1, verso del 4 al 10.
En segundo lugar está la defensa de las acciones, las acciones apostólicas y su ausencia en el capítulo 2 y 3, ¿verdad? Allí está él explicando el por qué no ha podido nuevamente poder consolidarlo. Hay una defensa de acciones apostólicas allí. Y también la ausencia que él ha tenido. Dentro de ese mismo punto está la defensa de las acciones apostólicas del capítulo 1, verso 1 al 16, la defensa de la ausencia apostólica del capítulo 2, verso 17 hasta el capítulo 3, verso 10, y la oración del capítulo 3, verso del 11 al 13. Como tercer punto, también dentro de este breve bosquejo que se puede realizar de 1 Tesalonicenses, están las exhortaciones a los tesalonicenses. Y esas exhortaciones las da el capítulo 4, verso 1 hasta el capítulo 5, verso 22. Principalmente acerca de la vida personal, cómo debía actuar en ese tiempo pues un creyente, cuál es la instrucción que Pablo le da. Lo manifiesta el capítulo 4, verso 1 al 12. También acerca de la vida, de la venida de Cristo. Del capítulo 4, verso 13 hasta el capítulo 5, verso 11, también da a conocer aquello. Y principalmente acerca de la iglesia, que lo da en el capítulo 5, versos del 12 al 22. Finalmente, hay un cuarto punto que ya es la conclusión, y la conclusión cierra con oración, saludos y bendición, y lo enseña el capítulo 5, versos 23 al 28. Que Dios lo santifique por completo, dice en 1 Tesalonicenses 5, 23, 24, para su venida. Oren por nosotros, saludos, besos, lean esta carta, dicen el 25 y 27, y gracias sea con ustedes en el verso 28. Es una forma bien breve de poder bosquejar esta carta. En la primera epístola de Tesalonicenses se tratan algunos temas, y es interesante poder analizar los temas que trata Pablo en esta epístola. En primer lugar, uno de los temas que trata es la integridad de Pablo y su ternura por ellos. Pablo muestra esa integridad que él tenía como apóstol, ¿verdad? Una integridad al servicio de Dios. Y qué lindo que es mostrar aquello, no solo en el caso de Pablo, sino también en el caso de cada uno de nosotros, que pueda servir a Dios con esa integridad. Y también mostrar una ternura para quienes uno sirve. Pablo, él expresa esa ternura y lo podemos ver en el capítulo 2, verso 7, en el capítulo 2, verso 11, cómo él expresa a través de esa palabra, se puede mostrar, se puede apreciar esa ternura que él tenía para los creyentes en Tesalónica. Otro de los temas también que trata esta primera epístola es la elección de los tesalonicenses. Lo dice en el capítulo 1, verso del 4 al 5. Recordemos que Dios le prohibió predicar en algunos lugares cuando él iba en ese periplo misionero, y luego le apareció el varón macedonio que lo va a llevar justamente a estos lugares porque Dios amaba a estas personas y pues quería impartirle un mensaje para ellos. Asimismo, otro de los temas que habla es la santidad en la sexualidad. Mucho se habla acerca de cómo se debe practicar el sexo dentro de la relación matrimonial, y esta epístola da una pauta súper que interesante en el capítulo 4, verso 3, cómo se debe desarrollar. Yo he escuchado charlas, incluso impartidas por algunos ministros, en donde dice que se puede practicar de todo en una relación de matrimonio, esposo-esposa, siempre y cuando haya acuerdo. Ese es el criterio de algunos. Pues yo tengo mi criterio aparte, no basado en mi propia opinión, sino basado en lo que la palabra de Dios enseña. Y pues aquí Pablo dice, número uno, que cada hombre debe tener su propia esposa. Aquí habla de una mujer, su propia esposa, una sola mujer. Y cómo debe conservar la relación con ella en todos los ámbitos. Número uno dice en santidad y número dos dice en honor. Entonces, las relaciones que se debe desarrollar entre esposos debe estar acompañado de estos elementos, y que si hay ausencia de uno de ellos, entonces no pudiera ser lo que Dios está enseñando para el desarrollo de una relación sana dentro del matrimonio. Porque si es que una mujer no se siente honrada, entonces no está alineado a lo que Dios quiere para el matrimonio. Y de seguro, probablemente haya muchas mujeres que al momento de desarrollar una relación mucho más marital o sexual, no se sienten tan honradas porque pudiera ser que el esposo le está proponiendo o exigiendo métodos o formas de desarrollar una relación sexual de una manera equivocada, alejada de la palabra, pero que en muchos casos algunas mujeres acceden únicamente por complacencia, pero que no se sienten tan cómodas haciéndolo. Por ende, pues hay este principio que hay que considerarlo y que lo enseña Pablo
de seguro por el tipo de práctica que estaban teniendo en ese ambiente por el cual estaban rodeados allí en Tesalónica. Entonces, para que ustedes puedan considerarlo también, puedan examinarlo de una manera más profunda, aquí hay una gran enseñanza para el desarrollo de una relación matrimonial, marital, sana, alineado a lo que Dios quiere y lo enseña a través de su palabra. Otro de los grandes temas también que trata esta primera epístola a los tesalonicenses es el amor. Y lo habla con mucha soltura en el capítulo 4, verso 9 y verso 10. Otro de los temas es el trabajo, ¿no? El trabajo es una bendición y gloria a Dios porque el trabajo existe. El trabajo da honra al ser humano. Desde que Dios hizo al ser humano, lo que le proveyó Dios para ese humano que había creado y también para esa humana fue trabajo. Y pues ellos se sentían muy bendecidos y honrados por ello. Eso no ha cambiado. El trabajo sigue siendo una forma de honra para todo aquel que lo desarrolla y obtiene bendición a través de él. Lo enseña en el capítulo 2, verso 9 hasta el capítulo 4, verso 11 y 12. Otro de los temas también es el Espíritu Santo, ¿verdad? Es una carta bastante neumatológica, involucra mucho al Espíritu Santo y lo enseña en el capítulo 1, verso 5 y en el capítulo 4, versos 7 y 8. Habla ampliamente allí del Espíritu. Y también otro de los temas que trata esta primera epístola a los tesalonicenses es la escatología, porque eso como que predomina y usted ve en el capítulo 4 que todo ese capítulo prácticamente es un pasaje escatológico. Muy bien, continuando, hay también propósitos en esta segunda epístola. ¿Cuáles son los propósitos por lo cual Pablo escribe a los creyentes en Tesalónica? Pues número uno, animar a los creyentes perseguidos que su fe ha crecido, pero la persecución sigue. En realidad, yo no creo que solo para ellos, sino también para muchos de nosotros, a medida que crecemos en nuestra fe, también crecemos en persecución y en otros elementos, no pudieran ser dificultades. Por ende, pues Pablo está animando a los creyentes en Tesalónica que ellos sigan creciendo y que sigan manteniendo su fe, y que la persecución es parte de ese crecimiento. En el capítulo 1, verso al 4 al 10, habla sobre aquello. Asimismo, otro de los propósitos es exhortar a los tesalonicenses a que sean constantes y trabajen para ganarse la vida. El que no trabaja no coma. Pues, como decía hace un momento, el trabajo es una honra, es una fuente de bendición y los tesalonicenses tenían que seguirlo desarrollando porque muchos de ellos, con el sobretexto de que ya Cristo venía, estaban dejando sus trabajos, estaban dejando muchas prácticas cotidianas porque decían, si ya Cristo viene, ¿para qué? Pues Él los va a exhortar, ¿no?, fuertemente para que ellos sean constantes y trabajen para ganarse la vida. También otro de los propósitos es corregir un malentendido acerca de la venida del Señor. Lo trata en el capítulo 2, verso del 1 al 2. Pues como Pedro dice, no es que retarde el Señor su venida, sino que es paciente. Pues ellos tenían una mala apreciación de esa venida. Pues también la Biblia dice, bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor viniere le encuentre haciendo lo que le encomendó. Pues ciertamente lo que Dios nos ha encomendado debe seguirse realizando, desarrollando, pues hasta que Él venga. Y eso Pablo también lo corrige porque había un malentendido acerca de la segunda venida de Jesús. Pablo también no se defiende en la segunda carta de ninguna manera, ¿verdad? Porque sus propias acciones, su comportamiento y sus frutos son la fiel evidencia de que él era un apóstol del Señor. Hay también temas en la segunda epístola a los tesalonicenses. La segunda epístola a los tesalonicenses se dice que es escatología pura. Y pues 18 de los 47 versículos y en los 3 capítulos que tiene este segundo escrito, dice que 47 versículos tienen que ver con el tema escatológico. Por ende, pues es escatología pura que se ve en esta carta. Hay también una forma sencilla de bosquejar, según de Tesalonicense. Hay una introducción que la narra en el capítulo 1. Allí hay un saludo en el verso 1, verso 2. Hay una acción de gracias por su fe, amor y perseverancia, verso del 3 al 10. Hay una intercesión por su progreso espiritual, verso del 1 al 11. Continúa desarrollándose el bosquejo de una manera sencilla y en segundo punto hay instrucción acerca de la escatología en el capítulo 2. Y dentro de esta instrucción que hay acerca de la escatología, hay profecía sobre el día del Señor, verso 1 al 12, hay acción de gracias por su elección y su llamado, verso del 13 al 15,
hay oración por su servicio y testimonio, versos 16 y 17. Hay un tercer punto y son las exhortaciones también en cuanto a la flojera en el capítulo 3. Mire qué interesante. Hay pues un llamado a la oración, verso del 1 al 3, una instrucción para disciplinar a los desordenados y a los flojos, en el 4 al 15, y hay una conclusión, un saludo y una bendición, verso 16 al 18. Una forma bastante sencilla de bosquejar esta segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Hay un mensaje también en estas epístolas, primera y segunda de Tesalonicenses, para la iglesia de hoy en día, y creo que sería muy conveniente poder considerarlo. ¿Cuál es ese mensaje que existe? Número 1, no hay problema si mueren los creyentes antes de la venida del Señor. No hay problema. ¿Por qué? Porque según lo que la misma Biblia enseña, esas personas que mueren con Cristo, y mire, esa es la diferencia, morir con Cristo y morir sin Cristo. Los que mueren con Cristo irán a un lugar que el Señor reveló al ladrón que estaba justamente siendo crucificado con él y dijo que iba a estar en el paraíso. Entonces, las personas que mueren con Cristo, según lo que la Biblia revela, van a ir al paraíso. Y cuando Jesús venga, entonces van a resucitar los que han partido con Cristo para ser llevados al cielo. Esa entonces es uno de los mensajes que también tiene estas dos epístolas para la iglesia de estos tiempos. Número 2, la cosa importante es estar listo para su venida, sin preocuparnos, pues debemos vivir con esa expectativa de que Él viene. Se dice entonces que aquel que tiene esa expectativa vive cada día como si fuera el último día, con ese amor, con esa entrega, con esa ayuda del Espíritu Santo para vivir alineado al propósito, al plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Número 3, al reprender las acusaciones de los que buscaban desacreditarlo, Pablo resalta la importancia acerca del tipo de vida que deben tener los pastores y los evangelistas y todos los creyentes, ¿no? Da un mensaje extraordinario, no solo para ellos, sino también para nosotros. En 1 Tesalonicenses, verso 2, del 1 al 10, y en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 5. Allí, pues, hay un mensaje especial también para todos los que tenemos esa vocación de servicio y para todo aquel que ha creído en Jesús. También hay otro mensaje, y ese mensaje es que todos seremos juzgados por Dios, ¿verdad? Entonces hay que considerar también esa parte muy fundamental. Estos temas entonces son los básicos, lo que podemos examinar en estas dos epístolas, y con eso estaríamos cubriendo el contenido que teníamos propuesto para la clase de hoy. He tratado de hacer este video un poco corto para que no sea muy extenso. Ustedes puedan también visualizarlo, considerarlo, para que no queden esos espacios y luego no podamos entender cómo se van desarrollando los siguientes escritos. Recordemos que estamos examinando las epístolas no en el orden canónico como nosotros la tenemos en nuestra Biblia, en nuestro canon bíblico, sino de manera cronológica. Y lo estamos haciendo con la ayuda de lo que Lucas nos narra en el libro de los Hechos, cómo la iglesia se fue expandiendo y fue incursionando en el ambiente gentil, y luego esos lugares donde llegaba el evangelio, Pablo, como un buen padre espiritual, no se cuidaba de ellos, sino que lo iba consolidando a través de escrito. Entonces, conforme fue llegando el evangelio, fueron también realizándose estos escritos, los escritos paulinos, los cuales lo estamos analizando, y de seguro que fue de gran bendición para la iglesia en esos tiempos y también para nosotros. Quiero agradecerle por tomarse este tiempo y revisar, darle cabida también para que ustedes puedan poder revisar este video con el tema que teníamos para el día de hoy. Quiero agradecerle una vez más entonces por su gentil atención y pues transmitirle un fraterno abrazo, deseando que tengan un excelente fin de semana y que sean bendecidos y se deleiten en la alabanza y la adoración y el servicio al Señor. Bendiciones, abrazos fraternos. Estamos entonces ya con esto cerrando la clase de hoy, agradecidos con Dios y seguro de que hoy pues hemos sido también muy edificados con la palabra.
Muchas gracias. Abrazos fraternos. Bendiciones.